Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo una linda mañana, una linda tarde, una linda noche. Mi nombre es Gustavo Pondi y estamos aquí con un nuevo video hablando sobre la cultura japonesa. Recordemos que esta es la segunda parte del video, el video va a estar dividido en tres partes y esta es la segunda parte. En el primero hablamos sobre todo el lenguaje no verbal, proxémica, hasta señas, vimos tipos de señas y tipos de señas que hacen los japoneses y hablamos sobre muchísimas cosas más, así que quédate que en este video vamos a hablar sobre monumentos, comida y más cosas de Japón. Y me gustaría empezar con los monumentos. Ya sabemos que los monumentos es una parte muy importante y muy significativa de todos los países. Aquí en México tenemos distintos monumentos muy importantes, tal como lo es Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, muchísimas cosas que son de nuestro patrimonio cultural y que nos identifican como sociedad. Me gustaría empezar con el templo Sensoji 628 en Tokio. Básicamente es el templo budista más viejo de Tokio, construido para la diosa Kannon. Y tiene una historia muy interesante porque la leyenda nos cuenta que dos chicos se estaban pescando cuando encontraron la estatua. Ellos intentaron devolverla al agua, al río Sumidagawa, pero al ver que la estatua regresaba, decidieron construirle su templo. Entonces, esto también tiene una relación con la Segunda Guerra Mundial, ya que, como recordemos, Japón fue partícipe de esa guerra. Entonces hubo muchos destrozos y uno de los templos que fue destrozado por la Segunda Guerra Mundial fue el templo Sensoji. Entonces, gracias a la ayuda de los ciudadanos, a los diferentes donativos, se pudo levantar de nuevo este gran templo. Y continuamos con el castillo de Odawara. Básicamente este enorme y precioso castillo fue construido en 1447 en Odawara y básicamente este fue partícipe de muchísimas batallas entre los clanes samurái. Ya sabemos que los samuráis son parte fundamental de la historia de Japón. Entonces es un excelente lugar para visitar, no solamente si queremos viajar a Japón, debemos saber el lenguaje no verbal, cómo es la cultura, es muy importante saber también cuáles son los monumentos importantes del país y cuáles son los lugares más visitados, y uno de ellos es el castillo de Odawara. Este se encuentra a 90 minutos de Tokio y también se puede comprar el ticket para poder llegar con el tren bala. Este también es un lugar perfecto si quieres llevar a tu peque, ya que cuenta con un parque de diversiones y un tren turístico que te llevará a recorrer toda la zona de una manera impresionante. Entonces ya sabemos una cosa más de Japón y es muy interesante. Y si quieres salir un poco de la gran ciudad y visitar un poco más lo rural que tiene este gran país, te recomendamos que visites la aldea de Shirakawa hasta el pueblo de Ogimachi. Este pueblo tiene casitas construidas de madera, entonces aquí podemos observar muchísimas cosas sobre la arquitectura rural de Japón y salir un poco más de la rutina de la ciudad. Y ahora pasemos a la gastronomía. A mí me encanta comer y la gastronomía es un punto muy importante y es algo que identifica al país. Entonces en nuestro caso tenemos las enchiladas, tacos, pozole, muchísimos platillos que nos identifican, platillos que son una delicia. Entonces así como México los tiene, Japón los tiene, así que si quieres conocer los platillos típicos de Japón, quédate. Y me gustaría empezar por uno de los más populares, el sushi. Cabe aclarar que no es lo mismo probar un sushi aquí en México que un sushi allá en Japón. Entonces, si en serio estamos en Japón, no pensemos que si probamos un sushi allá en Japón vas a ver lo mismo que aquí en México. El sushi básicamente consiste en una base de arroz con pescado o marisco crudo o semi cocinado y otros ingredientes tales como verduras y huevo. Existen diferentes tipos de sushi. Aquí en México tenemos que el de mango, que el de aguacate. Obviamente muchísimos de los que aquí conocemos no se encontrarán en Japón, pero vale muchísimo probar el cómo es el sushi realmente allá en Japón, porque es muy diferente al mexicano. Pasemos con el tofu. El tofu es un alimento preparado a partir de la leche de soja con textura y características similares al queso fresco. Existen diversas formas de cocinar y servir el tofu, tanto en platos fríos como calientes. Algunos de los platillos más famosos son agedofu y mabudofu, aunque este último es originario de China, pero también se considera muy popular en Japón. No podemos olvidar las algas. A mí en lo personal he visto muchísimos reviews que dicen que las algas no les gustan pero para nada. Yo en lo personal aún no las he probado, pero
Solamente por esa simple curiosidad los probaría. Y es que hay diferentes tipos de algas. Se utilizan habitualmente en la cocina japonesa. Tenemos como la wakame, hiki o nori. Esos son los tipos de algas. Así que si estamos en Japón también vale muchísimo la pena probar los diferentes tipos de algas. Y continuamos con la sopa de miso. Este está presente en casi todas las comidas en Japón, es decir, si nosotros vamos a cualquier restaurante, muy probablemente nos encontremos con ese gran platillo. Y como su nombre lo indica, consiste en una sopa de miso o pasta preparada a partir de la soja disuelta en dashi o caldo de pescado. Otros ingredientes comunes son el tofu o el alga, es decir, el alga no solamente se puede consumir sola, también se puede juntar y combinar para hacer otros platillos, en este caso como lo es la sopa de miso. Como tenemos algunos platos de comida muy famosos, también tenemos algunos postres y uno de ellos es el llamado mochi. Es un postre elaborado de pasta de arroz dulce y existen muchas variantes del mochi. Puede estar relleno de dulce, con helado y diferentes cosas. Entonces se escucha muy interesante y muy rico. A mí me encanta mucho el dulce, aunque a veces no puedo consumir mucho este tipo de alimentos, pero el mochi sin duda lo probaría. También de postre tenemos el dorayaki. Esto es un postre consistente en 2 trozos de bizcocho rellenos de anko o pasta dulce de azuki o judías rojas. Entonces tenemos diferentes tipos de postres de comida y me puedo pasar aquí hablando una hora sobre diferentes comidas, y porque Japón tiene muchísimas así como lo tenemos aquí en México. Entonces ya tenemos alguna idea y algunos consejos de qué comer si vamos a Japón. Y ahora me gustaría hablarles sobre la educación en Japón. Para mí es un punto a considerar muy importante. Ya checamos en el primer video, que si no lo han visto está aquí abajito en la descripción. Y básicamente hablábamos que los japoneses son muy limpios, muy respetuosos, y es una de las razones por las cuales no les pegó la pandemia tanto. Claro que también les pegó, pero aquí en México, como estamos acostumbrados a dar abrazos, saludar de beso, y a pesar de que sabíamos que no podíamos, ahí nos teníamos, no sé, saludándonos de mano, etcétera, o había personas que no tenían las precauciones que debían tener. Pero los japoneses, como ya están acostumbrados a la sana distancia, pero esto viene desde la escuela. Desde la escuela los educan de una manera muy interesante. Y es que en las escuelas no solamente se estudian las materias lectivas, en el currículum escolar también se incluyen asignaturas sobre valores y moral, como conocimientos y educación sobre el cuerpo, la importancia de la actividad física, el ejercicio y la disciplina del deporte. También se incluyen como la poesía y la caligrafía, que esto tienen que ver mucho con la cultura japonesa. Y es que la disciplina del deporte, sabemos bien que los japoneses son muy disciplinados, y un ejemplo claro es lo que vemos en el mundial. El último fue en Qatar, el del 2022, y podemos ahí ver la educación que llevan. Sabemos que el mundial es el torneo más importante de fútbol. Y básicamente ellos, ¿qué hacían? Al final del partido ellos agarraban una bolsa y la basura que ellos recogían, ya sea un vaso, un papelito, lo que sea, ellos agarraban y la recogían. Y es algo que debemos hacer todas las culturas, no solamente los japoneses. Esto habla muy bien de su cultura y habla de lo educado que pueden ser. Y en serio es algo que deberíamos hacer tanto los mexicanos, alemanes, todas las culturas. Y Japón nos muestra un gran ejemplo en el fútbol. También se les enseña desde pequeños los buenos hábitos alimenticios, el respeto al otro y el respeto a uno mismo. Esto es muy importante que lo tengan desde pequeño, saber qué es bueno comer, con qué cosas son malas, etcétera, etcétera. Porque uno como mexicano a veces no tiene esos buenos hábitos alimenticios, pero desde Japón, desde niños te enseñan los buenos hábitos alimenticios, el respeto a tanto al otro como a uno mismo. La educación en valores es muy clave en Japón, y para esto pues claramente lo deben de vivir pues día a día, 24/7 prácticamente se debe de practicar. Y los niños japoneses aprenden modales desde temprana edad, desde muy pequeños aprenden la limpieza, aprenden a respetar a la naturaleza, al entorno. Y esto es muy importante porque hoy en día estamos viviendo una situación muy preocupante en el tema del ambiente. Muchas empresas ya están votando por lo sustentable, y es porque ya en serio ya se prenden las alarmas, y es muy importante enseñarles a nuestros hijos, a los más pequeños, y enseñarnos a nosotros mismos el tema
de lo sustentable y que realmente debemos de cuidar el medio ambiente, porque el cambio climático está muy 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 feo y el medio ambiente es el que debemos de cuidar más, y esto también viene desde pequeños, viene desde la educación tanto en la escuela como en casa. Entonces esto es un punto muy 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 importante. Algo también muy interesante es que se estimula la autonomía y la independencia, es decir, aquí en México es muy común ver a los niños pues acompañados de sus papás, que pues los papás les preparen no sé qué su lunch, que sus cositas para la escuela, estuchera, cuadernos, etcétera. Pero en Japón no es muy común esto. Por lo regular ellos son independientes, es decir, ellos hacen sus propias cosas, ellos preparan sus cosas, su uniforme, todo. Hasta es muy factible ver pues a pequeños yendo al colegio solos. Entonces esto en México, por ejemplo, es muy difícil ver. Ver a un niño de primaria yendo solo a la escuela es muy muy difícil ver. Por lo regular siempre están acompañados de un adulto, pero en Japón desde pequeños los hacen muy autónomos y muy independientes. Y es que, como ya lo vimos, desde pequeños aprenden a cuidar su entorno, y esto se hace por una tarea denominada osoji, que básicamente consiste en una actividad de trabajo en equipo para limpiar el colegio, ya sea el salón, los pasillos o los baños, pero no es como consecuencia o castigo. Aquí desde niños se les enseña pues básicamente a cuidar su entorno, a limpiar, como ya lo mencionamos, son muy autónomos. Entonces es muy bueno el tema de que no se vea como un castigo, porque de ahí en fuera pues le agarran como ese odio a esa actividad. Entonces esa no es la idea es que se den cuenta de lo importante que es cuidar su entorno. Tanto así que llevan una materia denominada orden y limpieza, que es la que se encarga de este tipo de actividades en equipo, pero aquí en ningún momento se ve como un castigo, como una consecuencia de algún acto. Y hablando sobre conflictos, sabemos que todos los países en algún momento han estado involucrados en algún conflicto. El conflicto que hay entre China y Japón ha sido una constante a lo largo de la historia, marcando las relaciones entre estas dos potencias asiáticas con una complejidad arraigada en tensiones culturales, territoriales y geopolíticas. El conflicto sino-japonés tiene sus raíces en eventos históricos que han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva de ambas naciones. La ocupación japonesa de China durante la Segunda Guerra Mundial, marcada por la brutal masacre de Nankín, ha creado heridas difíciles de sanar. Este capítulo oscuro ha influido en las percepciones mutuas, contribuyendo a un sentimiento de desconfianza que persiste hasta el día de hoy. Y a pesar de los esfuerzos por normalizar las relaciones después de la Segunda Guerra Mundial, estas tensiones no han desaparecido por completo, porque aún hay disputas territoriales por las islas Diaoyu y Senkaku, que estas han generado conflictos recurrentes, como las divisiones y alimentando los nacionalismos, que complican aún más la resolución pacífica de los problemas bilaterales, además de las rivalidades económicas y militares que han mantenido en vilo la estabilidad en la región. Actualmente China y Japón emergen como dos potencias económicas y tecnológicas en competencia, pero también como socios comerciales e indispensables. La interdependencia económica entre ambas naciones es innegable, pero las tensiones aún están ahí presentes. La cuestión de Taiwán, las disputas en el mar de China Meridional y la militarización en la región plantean desafíos significativos para la estabilidad regional. Y la resolución del conflicto entre China y Japón, esto implica abordar cuestiones históricas y contemporáneas de manera integral. Es un diálogo abierto y el reconocimiento de las diferencias son fundamentales para construir una base sólida para que pueda existir una reconciliación. Básicamente esto es un recordatorio de las complejidades de las relaciones internacionales. Sabemos que esto es de ambas partes y debe de haber un compromiso genuino por parte de China y Japón para que así puedan llegar a una solución. También no olvidemos que existen varios medios de comunicación muy importantes que desempeñan un papel crucial en la difusión de noticias y la formación de las opiniones públicas. En primer lugar tenemos a NHK, que es Nippon Hoso Yokai, que es la emisora de radiodifusión pública de Japón. Esta ofrece servicios de televisión y radio, así como contenido en línea. Esta es financiada a través de tarifas de suscriptores y tiene una posición importante en la cobertura de noticias y eventos, tanto a nivel nacional como internacional. También tenemos la Yomiuri Shimbun, que este es un periódico de la mayor circulación en Japón y es uno de los más grandes del mundo.
Esta proporciona cobertura exhaustiva de noticias nacionales e internacionales, así como informes sobre los deportes, la cultura y el entretenimiento. También tenemos el Asahi Shimbun, que es otro periódico muy importante en Japón. Este es conocido por su enfoque progresista, al igual que Yomiuri Shimbun ofrece una amplia cobertura de noticias y análisis. También tenemos el Nikkei, que esta es una publicación financiera líder en Japón, que es conocida por su enfoque en asuntos económicos y de negocios. Esta publica el famoso Nikkei 225, que es un índice bursátil de la bolsa de Tokio. También tenemos Fuji Television. Esta es una red de televisión muy destacada en Japón que ofrece una amplia gama de programas desde las noticias hasta programas de entretenimiento. Y también tenemos Yodo News, que esta es una agencia de noticias japonesa que proporciona una cobertura de noticias a numerosos medios nacionales e internacionales. Yodo News se centra en la entrega rápida y precisa de información, y seguramente muchos de estos que acabo de mencionar no los conocías, y es que cada país tiene sus medios de comunicación muy importantes. Aquí en México tenemos a Televisa, TV Azteca, periódicos muy importantes como el Universal, pero cada país tiene sus medios de comunicación que también los identifica. Y antes de terminar el video me gustaría hacer un paréntesis en las cosas en las cuales los japoneses no se sienten cómodos que uno como extranjero haga. Y es que bien hay que saber, hay que conocer, hay que informarnos de las cosas que son mal vistas o incómodas para un japonés en este caso. Porque tal vez para nosotros es correcto, pero para ellos es incómodo. Y aunque sean respetuosos y muy educados, el punto no es incomodarlos. Y una de las cosas que les incomoda a los japoneses es que hablen en voz alta en el 3 o en autobús. Aquí en México tenemos microbús, metro, metrobús, etc. Entonces a ellos les molesta que hablen en voz alta. Es una de las cosas que les molesta. También otra cosa es que escuchen música sin audífonos. Creo que esto a todos nos molesta. A mí también luego voy en el metrobús y escucho ahí a personas que empiezan a ver videos o escuchar música sin audífonos y a un volumen muy alto, y créanme que es muy molesto. Entonces es otra de las cosas que a ellos les molesta. Otra cosa muy interesante es que les molesta que dejen propinas. Aquí en México es muy usual, por educación, etcétera, que se deje propinas. Allá en Japón es algo como mal visto. Entonces, si vamos a Japón, evitemos el hecho de dejar propinas. También, si entramos a una cafetería, es muy normal, ya hablamos en el primer capítulo, que si no lo han visto está aquí en la descripción, que no son muy expresivos. Claro que se ríen, tienen emociones, claro que las tienen, pero si vamos a una cafetería, es básicamente sí se emocionan, pero muy discretamente, a no molestar a los demás. Aquí en México luego vamos a un restaurante y vemos a la típica señora reírse muy fuerte, etcétera. Allá en Japón estos son cosas que no se ven. Y algo muy interesante que noté es que, por ejemplo, si allá en Japón hay manifestaciones de un camión, o ya sea por costos o etcétera, lo que hacen para manifestarse es decir, siguen subiendo a gente, pero no cobran tarifas. Es totalmente gratis subirse. Es como si aquí el metro, el metrobús o microbuses por cuestiones de manifestación o algo no cobrarán tarifas. Esto significa pérdida para los autobuses, para las compañías. Entonces es una forma muy diferente en la cual ellos se hacen ver, ellos se hacen notar el hecho de no cobrar pasajes, no cobrar tarifas, y es muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Y esto ha sido todo por la segunda parte sobre hablando de la cultura japonesa. Recordemos que en la primera parte la tienes en la descripción. En la primera parte hablamos sobre lenguaje no verbal, señas, proxémica y muchísimas cosas interesantes. Aquí tocamos temas como monumentos, comida y demás. Así que muchas gracias por acompañarme. Recuerda que mi nombre es Gustavo Ponte y me puedes seguir en mis distintas redes sociales que aparecen en pantalla. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.